Bueno, para las personas que nos están escuchando, ya está listo en esta oportunidad Jaime Gómez. Pongo aquí. ¿Qué me estoy viendo? Bueno, está Jaime Gómez, economista, gerente regional de Antioquia de Century 21 Evaluador. Esta es la continuación del videoforo que iniciamos el pasado martes. Como muy seguramente algunas de las personas que nos están escuchando no estuvieron ahí, el video de eso sin editar está colgado en un grupo de Facebook que se llama Avalúos Inmobiliarios, Arquitectura e Ingeniería, y ahí también están las presentaciones. Y esta presentación de Jaime, una vez él haga su exposición, pues la colgaremos allá, y este video de hoy también lo subiremos allá. Recuerden que lo que pretendemos aquí es hacer dos asuntos: terminar esta presentación, que conjuntamente con la de Carlos Delgado, que se hizo la vez pasada. Carlos Delgado es un administrador de negocios, evaluador profesional, afiliado a Coralonjas y la Lonja de Medellín, vicepresidente de la Junta Directiva de la Lonja de la Sociedad Colombiana de Evaluadores, seccional Antioquia. El otro expositor que estuvo la vez pasada fue el profesor Sergio Fernández, ingeniero y evaluador, y quien es profesor de avalúo. Víctor Hugo García, pero que por cuestiones de salud, habló David Gómez Mesa, quien es administrador de empresas y evaluador profesional de Coralonjas. Víctor Hugo es director ejecutivo de Coralonjas, la Corporación Nacional de Lonjas de Propiedad Raíz. Con los que están aquí haciendo esta exposición, ya hay tres lonjas con representación nacional, lonjas de propiedad raíz, que participan a través de estas personas en este evento. La otra persona que habló la vez pasada fue Daniel Galindo Trujillo, abogado, especialista en derecho urbano y evaluador profesional. Y entonces hoy es Jaime Gómez, y pasamos al foro si hay elementos para el foro. Hemos invitado también a las personas, si quieren, que se vinculen a un grupo de WhatsApp, que les mandamos el link para futuros eventos. Bueno, en este momento hay 36 personas. Son las 4:15. Pues, a ver, ¿qué dicen ustedes? Yo opino de que debemos iniciar. Muy bien. Entonces, tiene la palabra y la pantalla el economista Jaime Gómez. Muchas gracias. Bueno, un saludo muy especial a todos los que estamos en este conversatorio. Vamos a tratar de hacer un conversatorio cortico, con un lenguaje muy sencillo, que de pronto ahora podamos compartir y a ver de pronto qué es lo que está pasando en la parte económica hoy. Yo quiero iniciar haciendo énfasis en lo siguiente. Primero, las variables económicas tienen mucha incidencia sobre todo lo que pasa en el mundo, pero siempre mirada a la economía como una ciencia social que satisface necesidades humanas. ¿Por qué hay que satisfacer necesidades humanas? Porque hay necesidades humanas que son básicas, como la alimentación, el vestido y la vivienda. Es decir, son necesidades que si no se satisfacen, el ser humano fallecería. Si no se alimenta, se muere, si no se viste, se muere, y si no tiene una vivienda, se muere. Pero si lo miramos desde el punto de vista de un economista que dice, ¿qué está pasando hoy? O sea, se toma como un hecho
que hay un efecto económico en el mundo por una pandemia que se llama coronavirus. Pero el economista dice, si no estuviera pasando eso, ¿qué debiera de estar pasando en la economía en este momento? O sea, eso se llama condiciones normales, que en un lenguaje económico se dice ceteris paribus, que traduce condiciones normales. Entonces el economista tiene que mirar en condiciones normales cómo se comporta todos los factores económicos, pero también en este caso decir, hay una cuestión que aparece de un momento a otro, que es un factor especial. Pero recordemos que la economía como ciencia es porque dicta leyes, porque tiene métodos, porque tiene modelos, se hace con medidas y se hace con enfoques multidisciplinarios. Nunca la economía se puede mirar desde un solo punto de vista, sino el efecto que tiene sobre el resto de los factores y las actividades económicas. Vamos a mirar unas definiciones y qué está pasando en este momento sobre los factores macroeconómicos que van sobre la parte inmobiliaria. Lo primero que uno mira en un país y el crecimiento y cómo nos valora todo el mundo es por el Producto Interno Bruto. Si un país tiene un buen crecimiento del Producto Interno Bruto es porque un país está creciendo muy bien. Y si el mundo crece con un buen Producto Interno Bruto es porque está creciendo bien. ¿Qué es el Producto Interno Bruto? Es toda la producción de bienes y servicios de un país en un año. O sea, es entre enero 1 y 31 de diciembre, cuánto se creció en la producción de bienes y servicios en ese año. En Colombia, como podemos ver, hoy, a marzo 31, todo el Producto Interno Bruto venía creciendo una tasa del 3,2, 3,5. Para el año 2020 se tenía presupuestado desde el año pasado crecer a un 3,6%. Pero hoy en día con lo del coronavirus se cree que antes va a decrecer más o menos 1,4%. Hoy en la prensa salió que ya lo que Fedesarrollo pronosticó, que el primer trimestre, o sea, enero-marzo, va a mostrar un buen crecimiento, pero porque no había iniciado el coronavirus. Pero abril, mayo, junio, va a mostrar, ya se cree, un decrecimiento. Eso va a tener una incidencia sobre otros factores que vamos a ver más adelante. Entonces, el Producto Interno Bruto primero es cómo nos afecta en el crecimiento del país en la producción de bienes y servicios. La OCDE, que Colombia pertenece a la OCDE, que es la Organización Mundial del Comercio, siempre hace unos pronósticos de crecimiento a nivel mundial para saber cómo se pueden manejar internamente las decisiones gubernamentales. A nivel mundial, el país que más iba a crecer era la China, con un incremento presupuestal de un 6%. Con lo del coronavirus, se reevaluó todo por la OCDE, dice, no, escasamente va a crecer a un 5%. Estados Unidos se tenía presupuestado crecer más o menos a un 2,5%, casi un 3%, pero lo bajaron a un 2% cerca. Cuando uno promedia a nivel mundial, en los grandes países, China, Estados Unidos, Reino Unido, Francia, en fin, toda la zona de euro, Japón, Alemania, ya todo ese promedio se saca el crecimiento mundial, que estaba presupuestado, como aparece en la gráfica, cerca del 3%, pero ya con lo del coronavirus se bajó. Estados Unidos, por ejemplo, se cree que ese crecimiento de Estados Unidos y el efecto sobre el empleo, el efecto sobre la industria, que lo vamos a ver más adelante, hizo esta calificación. Quiere decir que ya los entes mundiales, el Fondo Monetario y la OCDE reevaluaron todo lo que es ese crecimiento. Pero ¿qué efectos tiene sobre otros factores? En este caso sobre el dólar, o sea, sobre la tasa representativa del mercado, es decir, cuántos pesos nosotros podemos dar por un dólar. Si ustedes notan, el dólar venía una tasa en enero, una tasa más o menos de 3,000, 3,500 pesos, era una tasa que se veía un poquito alta, pero cuando ya uno ve a la fecha, que fue el 19 de marzo, cuando ya el coronavirus comenzó a salir al mercado, disparó una tasa de 4,153 pesos, que fue una tasa que nunca se había visto en la historia del país. Pero si comienzan a ver, el coronavirus nació fue el 17 de noviembre del año pasado, que apenas fue un caso en Wuhan, en China. En diciembre 23 ya hubo 100 casos,
o sea que ya el mundo comenzó a sentir efectos sobre la economía de ese valor. Qué bueno o qué malo es para nuestra economía un dólar caro o un dólar barato, ya también lo vamos a hacer más adelante, enseguida hacemos ese análisis. Aquí es decir, ya ese coronavirus tuvo un efecto sobre el dólar, no un efecto puntual, sino que vino desde atrás empujando a ese crecimiento. Prueba de ello es que ya hoy el dólar, cuando el mercado vieron cómo se comporta Corea, cómo se está comportando China, Corea del Sur, en el manejo del coronavirus, ya comenzó a apreciarse nuevamente el dólar, estamos entre 1.900, casi 4.000 pesos. ¿Qué pasa con la tasa de desempleo? Cuando el Producto Interno Bruto comienza a disminuir y se comienza a generar ciertos ruidos, el año pasado Colombia cerró con un índice de desempleo del 10,5%, que es demasiado alto, que es muy parecido al índice de desempleo que teníamos en el año 2012. Para el año 2020 se creía que íbamos a tener un índice de desempleo de un dígito en condiciones normales. Aparece el coronavirus y dicen, no, vamos, ya Colombia no va a bajar de un 20-25% de la tasa de desempleo. Quiere decir que ya el pronóstico que está haciendo Banco República, Fedesarrollo, todas las entidades que hacen de todas maneras como los pronósticos hacia el futuro, se cree que el índice de desempleo va a llegar a tasas que pasan del 25%. Inclusive Estados Unidos, que tiene una tasa también manejada del desempleo, se cree que puede llegar al 30% si sigue con la tasa de mortandad que tiene hoy en día por el coronavirus y está generando mucha recesión, está generando desempleo. Entonces mire que ya tiene influencia sobre el Producto Interno Bruto, sobre el desempleo, sobre el dólar. ¿Sobre qué más incide? Y estamos hablando todos estos datos a 31 de marzo, o sea, hace 15 días. ¿Qué va a pasar con la inflación? Ese es un efecto que no se puede calificar ya. Ese es un efecto que lo vamos a ver ahora en 2, 3, 4 meses para mirar si ese comportamiento es hacia arriba, hacia abajo, porque apenas la economía se está acomodando a esta situación que aparece de un momento rápido, espontáneo, esporádico, y entonces hay que mirar en los productos después de pasar esta crisis, que es más o menos 4 meses, comenzamos a ver. Tenemos una meta de inflación que en Colombia hasta el año pasado y antepasado, lo vemos ahí secuencialmente, manejamos un 3,08, un 3,88. Ya más o menos en junio ya vamos a ver el principal impacto sobre la inflación que va a tener este coronavirus, o sea, vemos el comportamiento histórico. ¿Qué va a pasar y qué pasó sobre las bolsas? Que esto es una cuestión supremamente delicada. En el mundo, la bolsa de Estados Unidos, las de Japón, la de China, las de Europa, cuando se comienza a generar unos rumores, noten que en enero, cuando inició enero del 2020, noten que las bolsas tenían un comportamiento tranquilo, un comportamiento que estaba creciendo suave. Cuando comenzó todo lo del coronavirus, las bolsas se picaron y comenzaron a bajar el 10, 12, 15%. Y todos sabemos que cuando una bolsa en un día o en algún momento logra una variación hacia arriba o hacia abajo, mayor o menor al 10%, se suspenden las acciones, se suspenden las actividades y la bolsa se cierra temporalmente mientras el mercado se calma. Muchas veces se cerró toda la bolsa de Estados Unidos, la de Europa, la de Japón, porque hubo comportamientos de 10, 12%, a mismo habría que cerrarla, volvían a abrir a la media hora, dependiendo de las tendencias. Llegó un momento que las bolsas no alcanzaron ya inclusive una disminución hasta un 35%, que ya es demasiado, pero digamos que ese fue el fondo que alcanzaron las bolsas de valores. Cuando ya China, Corea del Sur, noten eso, comenzaron a calmar, las bolsas comenzaron a reaccionar. Hoy en día no han podido compensar la pérdida que tuvieron las acciones. Ahí se aporrió un sector muy grande que se llama el mercado bursátil. Más adelante vamos a ver que un capital se mueve de un sector a otro, es lo que se llama transacción. Cuando a uno les va mal, a otro les va bien. Por esa razón, ahí es donde uno ve que cuando la bolsa baja, uno mira el efecto sobre el petróleo, sobre el dólar, sobre las acciones. ¿Por qué? Porque cuando comienza a haber
susto económico, la gente quiere comprar donde ellos puedan sentirse sólidos en las inversiones, en este caso el dólar. Entonces todo el mundo quiere salir a comprar dólares y quitar las acciones, lo que tienen acciones, salir a venderlas, comprar dólares, y eso comienza a disparar el dólar porque se va generando ¿qué? Se va generando una demanda. Y el petróleo tiene un efecto contrario, o sea, el efecto es que comienza a bajar el petróleo, a subir el dólar sobre esas variables. ¿Qué pasa de los sectores que se afectan? El turismo. Entonces, mire que el turismo, al cerrar todos los vuelos internacionales, la línea roja que ven, la línea roja que ustedes están viendo ahí, es el comportamiento del año 2020, porque tenemos el año 2017, el 18 es el azul, el naranja es el 19. Miren el año 2019, que era uno de los años que más estaba creciendo el sector aeronáutico. Las economías se movían, el turismo en Colombia, el turismo es un gran factor de ingresos de divisas para el país. Medellín, la costa, y estábamos viéndonos muy fuerte en turismo. Cuando se genera el coronavirus, se cierran los aeropuertos del mundo, ya no hay transporte internacional, no hay transporte nacional, no hay transporte regional, no se puede viajar en avión. En este momento las rutas están paradas con unas pérdidas inconmensurables. Y mire, el 2020 se picó, pero el turismo ahí, ¿qué pasó? La parte de aeronáutica, la parte de hoteles, la parte de turismo, es lo que más se va a ver afectado. Es un sector que tan es así que el gobierno ha tomado medidas de quitarles el IVA, es donde está sacando medidas para poderlos oxigenar, porque ahí es donde se están generando muchos desempleos. Entonces, mire que el sector aeronáutico, el sector turismo, el sector hotelero, como lo vemos, ya llevamos varios sectores afectados, la bolsa de valores, lo que es las acciones, lo que es el turismo, lo que es todo lo que es la parte de transporte internacional. ¿Qué pasa con el oro? Todo esto fue ahora a marzo, como lo notan ahí. El oro venía con un comportamiento excelente y la gente estaba tranquila porque hay muchas inversiones en oro. Todos saben que toda moneda se respalda o en dólares, en oro, en algo fuerte. O sea, todo tiene un respaldo, hay que acuñar las monedas. Pues ustedes notan, cuando ustedes leen un peso colombiano, dice 50.000 pesos oro, porque viene respaldado en oro. Pero el oro, cuando estaba, ya la gente también dijo, no, vamos a pasar a otro que sea de más respaldo, y cambiaron el oro por el dólar disparado, el oro bajó. Ya cuando se calmó nuevamente el mercado, el oro comenzó nuevamente a apreciarse su valor y a creer nuevamente ¿en qué? A creer nuevamente en esa inversión. Prueba de ello es que en Estados Unidos hay bóvedas grandísimas solo en oro, porque cuando se emite dólares, se emite pesos, se emite euro, lo que sea, se emiten de acuerdo al oro que se tenga en reserva. Esa es la reserva o con lo que se acuñan las monedas. Ya el oro se está apreciando, está volviendo a coger valor. ¿Qué pasó con el petróleo? El petróleo, que recuerdan ustedes, el petróleo hace años estuvo a $100 el barril. Ahora llegó a un piso que está a $22, que eso de todas maneras para Colombia es funesta esa noticia. Colombia, por cada dólar que baje el petróleo, le dejan de ingresar 400.000 millones de pesos. O sea que los ingresos para Colombia por la explotación del petróleo es mortal para las finanzas del país. Entonces, cuando veníamos de $100, bajó a 60, 50, 40, 30, vamos en 20. ¿Hasta dónde va a llegar? Hoy, México, hoy, al día de hoy, inclusive ayer, firmaron un convenio Estados Unidos y México para frenar la explotación del petróleo, para que no haya tanta oferta y el petróleo tenga una tendencia hacia arriba y no se deprima tanto. ¿Qué pasa con el precio de la vivienda urbana? No, en este tema ya enseguida lo miramos en lo que es los índices de precios de la vivienda usada, para que miremos algo que es importante. ¿Qué consideraciones de lo anterior? ¿Qué va a pasar con el sector inmobiliario? Esa es la gran pregunta, que es lo que nosotros tenemos que aprender a manejar. De todas maneras, el sector inmobiliario está probado en la crisis de los años 30, en el lunes negro, en la crisis del año 2000, en la crisis del año 2008 en Estados Unidos, cuando hubo lo de la crisis de Lehman Brothers, en la cual hubo las
hipoteca subprime, o sea, hipoteca subprime es que los bancos prestaban más de la plata de lo que podían respaldar un crédito. O sea, si una vivienda valía $100.000, el banco le prestaba los 100.000 más otros 20.000 para que pudiera arreglar la casa, respaldando con esos 100.000. Cuando ya hubo la crisis de la cartera, eso fue lo que generó toda esa crisis en Estados Unidos. Esa crisis generada, ¿qué pasó? Pero siguió siendo el sector inmobiliario el menos afectado. Todos los sectores se afectan, pero siempre se ha probado que en las crisis nosotros somos el sector menos afectado de todos. ¿Por qué? Porque un capital pasa de un sitio a otro. Por ejemplo, si se afecta el sector hotelero, el sector turismo, el sector bares, el sector discotecas, el sector de todo lo que es los centros comerciales que se afectan demasiado porque no pueden abrir, todo lo que es la parte de oficinas porque ya la gente comienza a no tener con qué pagar arrendamientos o de pronto tiene menos ingresos. ¿Qué pasa con los sectores que son geriátricos? Donde de todas maneras el coronavirus, ahora lo que está haciendo el gobierno es proteger a las personas mayores de 70 años. ¿Qué va a pasar con el sector geriátrico también? Entonces, ¿qué va a pasar con las residencias estudiantiles? ¿Qué va a pasar con el Airbnb? Entonces, mire que en un corto plazo, nosotros en Colombia inmediatamente tenemos un sector inmobiliario, es un sector profesionalizado, con conocimientos, industrializado, que está con la capacidad y en su sector evaluador de hacer todo y está a la par con lo que viene la economía. Es un sector muy bien. Pero todo se traslada hacia el sector inmobiliario. ¿Quiénes se favorecen? Pues se van a favorecer mucho las personas que producen las telas de los tapabocas, los que hacen toda la parte de los ventiladores, toda la parte de la industria. Noten que como no podemos salir, ya la industria, uno queríamos todo surtirnos rápido en los supermercados, entonces ya no hay enlatados, ya no hay servilletas, no hay papel higiénico. Entonces esa industria se reactiva, lo mismo que un Rappi, lo mismo que un Amazon. Todo lo que es toda esa de domicilios se favorece, pero ellos esa plata luego la van a invertir ¿en dónde? En propiedad raíz, que siempre es más rentable. Por eso cuando hay una crisis económica, se genera un resentimiento en el sector inmobiliario. Pero luego de ese retraimiento, el mercado es sabio y pone nuevamente los precios en su sitio. Entonces dice, si estaba alto, se mira, si estaba abajo, se mira, y aquí no vamos a lanzar eso. Por eso no podemos decir ya, en este momento, hoy, como estamos en abril, decir si suben o bajan los precios. Es el mercado el que tiene su sabiduría, no podemos hacer eso ya. ¿Quiénes sí lo vamos a hacer? Los que estamos verdaderamente en el sector inmobiliario, que tenemos conocimiento del sector, que tenemos la capacidad de hacer juicios, estudios técnicos, lógicos y coherentes que digan cuál es el verdadero sitio del precio de la propiedad raíz. Pero se va a encontrar un verdadero precio en el mercado, porque se van a encontrar un comprador y un vendedor. Un vendedor dependiendo de sus necesidades de liquidez, dependiendo de sus necesidades financieras, dependiendo de sus necesidades de pasivo, dependiendo de sus necesidades que tenga con sus proveedores, con sus empleados. Cuando pase esta crisis va a revisar su caja. Pero también hay otros que van a tener mucha caja y ahí es donde trae un capital a otro. Entonces, ahí es donde van a buscar inmuebles con rentabilidad, inmuebles que van a ser, que tengan una buena rotación en el mercado y que sean vendibles. Pero también es que identificar nosotros como inmobiliarios y evaluadores que somos es cuáles son los mercados que son verdaderamente buenos para el sector. Porque, ojo a lo siguiente, un inmueble hoy vale una plata y uno dice, en 4 meses, ¿cuánto vale? ¿Vale más? ¿Vale menos? Por eso yo digo, un avalúo es in ceteris paribus, es en condiciones normales de la economía. La economía hasta marzo está en condiciones normales. Hay que mirar después de esto, ya no son condiciones normales, son condiciones esporádicas que hay que hacer un estudio, pero ya lo miraremos dentro de los mismos profesionales evaluadores, el doctor Carlos Delgado, pues y todos los autoridades de las conciencias
jurídicas y con ciencias evaluatorias están en este momento en este foro. Por eso nosotros como inmobiliarios y como evaluadores nos tenemos que comenzar ya a hacer estudios, bases de datos, conocimiento del mercado, conocimiento de todas estas variables macroeconómicas, la incidencia sobre la liquidez del mercado, sobre a quién le vamos a ofrecer, los sitios que ustedes saben que un inmueble tiene 3 características importantes para valer, que le llama ubicación, ubicación, ubicación. Entonces, tenemos que ser juiciosos en eso. Entonces, ¿qué digo yo? Es donde tenemos que entrar con el conocimiento y la acción. Mejor dicho, tenemos que actuar. Entonces, yo considero que tenemos que ser juiciosos. El gobierno ha estado actuando rápido, los bancos están tomando medidas rápidas, el Banco de la República, que hacía muchos años no había bajado la tasa, por fin la bajó. Eso va generando una tasa interbancaria buena. El Banco Central, de todas maneras, ya está financiando. El Fondo Nacional de Garantías, que antes estaba respaldado al 70, subió al 80, parece que va para el 90. Ahora estamos hablando de financiación de nóminas. Vamos a mirar qué pasa con los IVAs, con los impuestos. Eso es liquidez. La liquidez va ajustando el mercado. Para no alargarme, doctor Mario, en la presentación, quiero dejar ahí abierto esas inquietudes. Es muy general. De todas maneras, pues hay muchas variables que podemos entrar a considerar, pero el mensaje es, somos evaluadores, somos inmobiliarios, y yo digo es el momento de oro para los evaluadores. Es nuestro momento de oro. ¿Por qué? Porque somos nosotros los llamados a verdaderamente establecer si ese bien inmueble tiene su valor real, tiene su valor comercial, que después un banco no diga que hoy evaluamos en 900 millones un inmueble y el banco nos diga en 4 meses, señor, vale 900, vale menos, vale más, pero dígamelo con conocimiento, pero también con un método, con fórmula, conocimientos y con sostenibilidad, o sea, que sea una cuestión que sea verdadera. Dejo hasta ahí más o menos las consideraciones a su disposición. Bueno, muchas gracias al economista y evaluador Jaime Gómez, gerente regional de Antioquia de Suentero 21, quien nos ha dado una lección magistral de economía de una forma muy fácil, muy entendible, y que yo creo que nos pone en una visión general de cómo está la economía y de qué manera nos afecta en los avalúos. Ya hemos dicho, como la vez pasada hubo intervención de otras personas. Quiero, además de darle las gracias a Jaime Gómez, que entremos ya a la parte del chat, de las preguntas, salvo mejor opinión. Bueno, mira, ya hay una pregunta. Bueno, hay ya una pregunta, ¿cuál? Aparece ¿En esta crisis? Sí. Mira, aquí ya hay una pregunta que transmitimos. En esta crisis, ¿es posible que se genere una ola gigante de compra de inmuebles a precios baratos? ¿Qué dice Jaime? Bueno, es muy prematuro soltar esa afirmación. Como lo repito, el mercado lo tenemos que mirar en 3-4 meses. No podemos decir si suben o bajan, porque es que el mercado se acomoda por sectores. Por ejemplo, tenemos que mirar cuál sector se fortaleció, que el sector, por ejemplo, de domicilios, que el sector comercio en la parte de los textileros que sacan la tela para los tapabocas, el sector industrial que produce servilletas, papel higiénico, o sea, lo que tiene una demanda, esos sectores quedan muy fortalecidos. Van a haber otros sectores, bares, discotecas, hoteles, turismo, ya tener unas residencias para estudiantes, para geriátrico, que se aporrean. Uno dirá, ¿será que el mercado, el que le entró, se va a trasladar a esos sectores que se debilitaron, pero esos sectores verdaderamente van a bajar? No se puede decir todavía.
Por eso nosotros los evaluadores somos los que tenemos que estar muy a la expectativa de todos estos factores económicos. Y en 4 meses, más o menos, decir, venga, el mercado verdadero es este, pero hecho por nosotros los evaluadores. El mercado se va ajustando. Por eso no podemos decir que ya, digamos que el apartamento se cayó, sector residencial se cae, sector comercio se cae, sector. Por ejemplo, hay un sector que va a quedar muy favorecido, que es el sector logístico. O sea, la parte de bodegas va a coger un precio muy bueno, porque note que ya el sector online, pedidos por internet, por Facebook, por Instagram, por todo, la gente va a pedir más y la gente va a salir menos. Mire un sector de eso. Entonces la bodega y la logística se va a fortalecer. El llamado a quien hizo la pregunta es, no podemos decir ya cuál sector y decir, va a haber una avalancha que hacen los precios. No, el mercado nos está mostrando ahora todo, pero el reto es nuestro. Nos tenemos que especializar en la parte virtual, los inmobiliarios y los evaluadores. Tenemos que saber manejar más redes sociales. Tenemos que saber manejar más todo lo que es la virtual. Eso es entonces la respuesta es sectores que fortalecen y sectores que se debilitan. Hay que mirar cuánto dura esta crisis para saber qué tanto se debilita. Es prematuro decir que todo se va a volver barato o que ciertos sectores caen. En 4 meses se puede. Muy bien, Jaime. Aquí hay otra pregunta que dice, que hace Darío Castellón, e incluso a todos, ¿cómo se verá afectado el mercado de la vivienda de interés social que se encuentra en construcción? Muy bien. Es uno de los sectores que yo creo que va a salir muy favorecido. ¿Por qué? El gobierno tiene un programa bandera que se llama Semillero de Propietarios. Ese programa donde nosotros, el sector inmobiliario, hay 600.000 personas esperando vivienda para ese programa. O sea, no hay ese sector muy bien. El gobierno tasas de interés que de todas maneras está subsidiando. Pero uno dice, ¿por qué el sector de vivienda de interés social jalona? Nosotros como sector inmobiliario, y dicho inclusive la Cámara Colombiana de la Construcción, si ustedes leen hoy, portafolio, dinero y la República, hoy dicen, no hay problema por los nuevos proyectos que se están haciendo, ojo, no hay ningún inconveniente, porque es que el sector construcción nosotros somos, y el sector inmobiliario, de los sectores que más generamos empleo en Colombia por 4 razones. Ustedes recuerdan la presidencia de 1974 de Misael Pastrana Borrero, que decía las 4 estrategias. Una de ellas era para subsanar el empleo, era, por ahí fue donde nació Lupa, era hacer mucha vivienda, porque la vivienda, primero, todas las materias primas son nacionales, no requiere muchos especialistas en carreras, sino que la persona del sector es la persona que trabaja en constructor, el oficial, el albañil, y eso va multiplicando la plata. Las tejas son colombianas, la colombiana, lo mismo acá. La vivienda de interés social es uno de los eslabones que hace el gobierno para que la economía no se resienta, circule el dinero y las clases menos favorecidas tengan, que se satisfagan lo que dice la Constitución Nacional, que la vivienda tiene que ser digna, todo el mundo tiene que tener una vivienda digna. El gobierno contribuye con eso a las clases menos favorecidas, una vivienda digna con subsidio, pero la respuesta es, va a ser muy bueno, va a ser un sector que antes va a ir muy favorecido con todo esto, porque el gobierno va a tener más interés en ese sector. Muy bien. Carlos Delgado nos plantea, no podemos tapar el sol con el coronavirus. El sector inmobiliario estaba sobreofertado. Las rentas estaban afectadas. ¿Qué opina usted, doctor Gómez? Bueno, y yo le agrego otro punto. Finalmente, la oferta de vivienda nueva, yo diría que también estaba sobreofertado. Pero usted que está en el sector inmobiliario y que tiene una agencia que tiene presencia nacional, cuéntenos
¿cuál es su opinión al respecto? Hacia el año 2000, estamos en el 2020, hacia el año 2014-2013, en Colombia se generó una avalancha en dos sectores muy fuertes, que fue el sector oficinas y el sector bodegas. Porque en ese tiempo se hizo un COMPES de logística que lo hizo el gobierno de tal manera que dijo, venga, aquí es donde voy a decir lo de la sobreoferta y lo voy a hacer ese contexto. ¿Qué pasó? El gran capital y las constructoras comenzaron a comprar todas las periferias de las ciudades para hacer centro logístico y lo que llama el cross-docking o desconsolidaciones de carga. Y se decía, no se va a volver a dejar entrar vehículos de carga grande a las ciudades, sino desde la parte de afuera se hacen centros logísticos, se hacen bodegas para que se haga desconsolidación de carga. Hasta llega la tractomula y se reparte en carros pequeños. Muchas personas de las constructoras se fue hacia bodegas y digamos que el sector residencial estuvo tranquilo, una oferta-demanda equilibrada más o menos. Luego vino el sector de oficinas, ahí se generó una sobreoferta de bodegas y oficinas y un sector, digamos, residencial todavía tranquilo. Cuando ya toda esa demanda de oferta, cuando hubo toda esa sobreoferta de bodegas y oficinas, se comenzó a estancar y esas bodegas y oficinas comenzaron a adquirir un precio que hoy en día inclusive no han salido esos grandes inventarios de las constructoras porque no fue tan rápido como se esperaba. Pero ya luego se vino un poco más hacia el sector residencial, se vino a construir más en viviendas y ya llegó un momento que también se fue creciendo más la vivienda, pero yo creería que hay una sobreoferta en la parte residencial no tan grande como la parte de oficinas y bodegas. De todas maneras hay construcciones, lo que hay que mirar es esa mayor oferta de residencial. ¿Era ajustable al precio que estaba cobrando? Hay que analizar varias cosas, que es la ubicación, lo cerca que quedaba de centros de universidades, colegios, centros comerciales, iglesias, vías, metro o Transmilenio o transporte público. Por eso los gobiernos están con lo que llaman la consolidación, de tal manera que se está promoviendo sector residencial donde ya hayan vías consolidadas. En Bogotá, decreto 562, que la carrera 30, la 80, las Américas, consolidadora que tenía Transmilenio, vías grandes de todo, se podía castigar parqueaderos por altura. Eso va a comenzar también a generarse a nivel país. Entonces, la sobreoferta siempre baja precios. Ahora hay que mirar es si el precio era el adecuado a esas viviendas. Entonces, la sobreoferta es, hubo mucha vivienda, pero de pronto también hay que mirar si ese precio era un poco elevado para donde estaba ubicado y los sectores se hayan crecido un poco sobrevalorados. Gracias, doctor Gómez. Pregunta César Bedoya. Las fiducias que respaldan las viviendas inmobiliarias por el tema de las bolsas y precios del dólar afectarán sus ganancias y por ende a los proyectos inmobiliarios. La ventaja en Colombia, como sabemos, en Colombia el sector fiduciario es muy fuerte. Como todos sabemos, la palabra fiducia traduce confianza. Esa es la definición sobre un proyecto y ese proyecto está respaldado por una fiducia. Uno dice, bueno, está respaldado y tiene un buen respaldo porque todas las fiduciarias en Colombia tienen vigilancia de la superintendencia financiera. Ahora miremoslo sobre el tipo de cambio. Si el dólar sube, para el extranjero es más barato comprar, o sea, para él es bueno invertir en Colombia. ¿Por qué razón? Porque es que cuando el dólar vale mucho más, o sea, yo doy más pesos por el mismo dólar al europeo, que es con el euro, que está 4.700, 4.800, cuando tenemos un dólar de la tasa de 4.000, para ellos es muy bueno invertir,
donde hay una devaluación como en el país. ¿Qué quiere decir? No me atrevo a decir si la fiducia tiene más o no más ganancia, la fiduciaria como fiduciaria. Lo que sí podemos decir es que hacia el mercado externo sí jalona más las ventas. O sea, se vuelve más vendible para el sector externo. Para ellos es más motivante el sector exterior comprar en Colombia, que era lo que estaba pasando hasta el año pasado. El dólar iba subiendo y aquí veíamos muchas personas extranjeras, los españoles, los chilenos, los canadienses, estaban invirtiendo en Colombia porque para ellos es más rentable por la apreciación que tiene su moneda y la devaluación del país. Entonces, como proyectos inmobiliarios, sí genera más desarrollo con respecto a la moneda extranjera porque para ellos es más barato comprar. Si le da más utilidad o no a la fiduciaria, no entraría yo hasta allá, porque yo lo que digo es, la fiduciaria de pronto su papel no es conseguir rentabilidad, sino administrar un proyecto, se genera una fiducia de administración. Entonces, mire que son cuestiones que ya es más por respaldo y por confianza en los proyectos, pero la respuesta puede ser esa de la rentabilidad. Bueno, gracias. Pregunta Juan Felipe. Doctor Jaime, ¿qué posición cree usted que tomarán los bancos sobre los créditos hipotecarios y sobre la presentación de los avalúos frente al estudio de mercado? Bueno, esa sí que es una pregunta que es la que yo creo que es la pregunta del millón. Y yo la voy a responder así, y ustedes que son presidentes de gremios, doctor Delgado, quiero también compartir este pensamiento mío y usted me lo diga. En condiciones normales, que es como la economía funciona como rama de ciencia social, por eso lo puse al principio, porque es lo más importante en esto. La economía es una rama de las ciencias sociales. El ser ciencia social dicta leyes con métodos, con fórmulas, con procedimientos, con investigaciones y con estudios que son técnicos, lógicos y coherentes. Basado en eso, uno dice, bueno, este avalúo hoy me da un valor. Hoy, a la fecha de hoy, digamos a 13 a 11 de abril. Como los avalúos tienen vigencia por ley un año, listo, se supone que el avalúo tiene la vigencia un año, si yo me acojo a la ley. Pero como ya deja de ser condiciones normales, un banco puede decir en 5 meses, venga señor, yo a usted cuánto me pide sobre ese apartamento de préstamo. Si yo hago el avalúo hoy, yo lo haría común y corriente como que no estuviera pasando coronavirus. Si a mí me dan 900 millones de pesos, para mí como evaluador, a hoy, eso vale el inmueble. Pero en 5 meses, el banco me dice a mí, venga, ese apartamento vale los mismos 900. Entonces el banco puede decir, señores, quiero otro avalúo. La pregunta es, ¿será que uno como evaluador dice, no, la ley dice que es un año y uno dice, tiene vigencia de un año? Entonces uno puede decir, el banco no es que vaya a impugnar el avalúo, sino que puede decir, hagámosle un nuevo avalúo a las condiciones de hoy, porque ya no son condiciones normales. Entonces, mira la gran diferencia. A hoy están condiciones normales, en 4 meses no. Entonces, como evaluadores, nos tocaría hacer ese reestudio, porque el banco dirá, si el mercado, si está en los mismos 900, un banco presta el 70%. Entonces dice, yo le voy a prestar 630 millones. Pero si un evaluador, que somos nosotros los llamados a decir cuánto vale, ya decimos, señor banco, si vale 900. O dice, señor banco, vale 1000. O dice, señor banco, vale 800. El banco se basa en nuestro avalúo para él establecer el porcentaje que le va a prestar. Entonces, como les digo, los bancos, considero yo, mirarán ahí y decir, señor, haga un nuevo avalúo, porque las condiciones ya no son normales, cambiaron. Si no hubiera condiciones normales, sería un año. Pensaría yo que los años nos van a hacer reevaluar. Ese es otro nicho de mercado lindo, es una oportunidad de oro nuestra, pero nos obliga a estar actualizados en todo este impacto y ser muy conocedores del sector. Muchas gracias. Bueno, vamos, hay algunas personas que no han pedido la palabra. Vamos a darle la palabra a Carlos Delgado.
adelante. Y muchas gracias, Jaime, por su respuesta. Esté atento. Sí, señor. Carlos Delgado. Venga, Mari, ¿le puede dar la palabra a Carlos Delgado? Sí, que tenga micrófono. Bueno, entonces Mari, se le puede dar desde ahí la palabra. O sea, desde la lista, en la lista, ¿cierto? Donde están los contactos. Donde dice reiniciar audio. Reiniciar audio. Ahí está el... Carlos, ya le di micrófono. Adelante. Gracias, Mario. Jaime, excelente. Carlos, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, pues, doctor Jaime? Bien. Hombre, qué excelente tu presentación, que es tan importante. Solo me dejas pensando que, hombre, yo veo que hasta en tus gráficos y en mis estadísticas, hombre, la economía no venía bien. No sé tu opinión. Yo creo que el coronavirus ha sido como un paliativo ahí, como nos ha ayudado como a escondernos un poquito de la realidad. Por ejemplo, Jaime, en vivienda estrato 4, en sectores como Llano Grande, como el sur del Valle de Aburrá, en Bello se está notando una alta oferta, con conocimiento de casos como, por ejemplo, propietarios que venían pues trabajando los arriendos con una mínima cuota para cubrir sus costos de administración. No sé si alcanzaste a notar ese fenómeno en vivienda, sobre todo en vivienda 4 o 5. Yo creo que la vivienda 3 se autorregula, bien lo dijiste, la demanda es constante y hay mucha demanda. A mí pero en ese punto quisiera que me debatieras enseguida tu opinión. Si sentías esa baja de la tasa de renta. En el tema de vivienda de interés social me preocupa sobremanera, sobre todo en la instancia de los constructores. Esa vivienda tiene muy poquitos márgenes de tolerancia, de cubrimiento de renta, y van a estar muy afectados por los costos. Hombre, será 1 o 2 meses de nómina, será el tema financiero, la tasa, porque los bancos que están haciendo, los bancos no están perdonando costos, los bancos nos están refinanciando los créditos, o sea, están dilatando el problema para cuando ya vaya a liquidarse un proyecto dentro de 1 o dentro de 18 meses. No sé, quisiera que me confirmaras pues tu opinión sobre ese tema de renta, porque bien lo dijiste, el inversionista lo que está buscando ¿qué es? Alta rentabilidad. Todavía no sabemos qué va a pasar con las rentas, pero sí veníamos con unas rentas muy aporreadas. Y al compañero que hizo la pregunta, la respondiste muy bien, Jaime. Las fiducias no ganan para las fiduciarias, incluso va a haber un paréntesis que van a tener que decir, hombre, ayudémosle a estos proyectos que hicieron un paréntesis, un break, y no podemos cobrarle. Yo creo que va a haber también un impacto ahí en todas las empresas, como en la fiduciaria, como en todas las empresas. Esa es como mi opinión del tema de rentabilidad que venía siendo aporreada antes del coronavirus. Gracias. Mira, la radiografía que haces es perfecta, doctor Carlos, porque es así como le estás diciendo. O sea, tal cual como le estás diciendo, así está el mercado. Y tanto en el sector alto, como lo que dices tú, Llano Grande, o en el sector ya de vivienda de interés social, es exactamente la radiografía, la tienes absolutamente clara. Y es así que, tan digo yo, la respuesta a eso es la que tú diste. Es así. Sí, la economía no es que viniera bien, no. Sino es a partir del momento que es el 2019, que lo tomamos como base,
bien o como viniera la economía, ahí era donde arrancamos eso. Si venía mal, se hundió. Y lo que medio venía bien, no creció. Y lo que venía mal, se empeoró. O sea que nosotros, ahora yo estoy de acuerdo contigo, la economía no venía bien. Veníamos tratando de hacer unos ajustes para recuperarla, pero ya con esto no la ocurrió. Y ese efecto, como dices tú, sobre la renta. En Llano Grande, en los sectores cuando en Llano Grande estamos hablando de arrendamientos de 5, 6, 7, 8 millones de pesos, ya hubo viviendas con expectativa de eso, inclusive se estaban destinando las inversiones hacia ese lado. Pero eso requería también una capacidad de compra y capacidad de pago a un nicho de mercado muy, muy especializado, con un nivel de ingresos muy especial, y la gente estaba yendo verdaderamente para Llano Grande. Pero sí, llegó un nivel de renta que dijo, ya esto no da. La gente no alcanzaba a pagar, y sí, el mercado comenzó a jalonar para abajo, porque también venía de pronto unos arrendamientos altos, y el mercado comenzó a jalar a decir, no, esto no es hasta allá. Entonces, cuando en un conjunto cobraban 7 millones, una casa de ese mismo conjunto la bajaban a 6, jalaba a otras casas, la otra se iba a 5, porque ya todo el mundo quería arrendar más rápido, porque o si no, tenía su cuota del banco, tenía sus obligaciones que tenía que pagar. Pero tu radiografía es perfecta, doctor Carlos, estoy de acuerdo con ella. En el sector de vivienda de interés social, listo, puede que ahora se nos genere, bueno, se va a generar un desempleo considerable, porque va a haber. La vivienda de interés social tiene la ventaja del subsidio del Estado. Entonces el Estado entra a la famosa mano, cuando uno veía por allá a Adam Smith, pues en los clásicos de la economía, hay partes donde la mano invisible de la economía está, pero hay otras donde el Estado no entraba, perdón. Ahora es donde el Estado antes es un Estado que entra, es un Estado que interviene, es un Estado que participa activamente, no pasivamente, a organizar el mercado, sino a jalonarlo. Entonces, por ejemplo, este año la meta era hacer 1 millón de viviendas de interés social. 1 millón. Eso era una cosa buenísima. Y fuera de eso, todo lo que venía y se inventó semillero de propietarios, que eso era otra cosa que nos iba a disparar todo eso. Entonces, la ventaja del sector social es que el gobierno está ahí. Es siempre el gobierno está con los subsidios. O sea, las constructoras, ¿qué pasa? Por eso en los municipios, ahí es donde nosotros como inmobiliarios y evaluadores tenemos que mirar los POT de cada municipio y cuál es el área que está destinando para vivienda de interés social. Es nuestra rapidez de mercado, nuestra rapidez de conocer cuáles son los inmuebles que están destinados para vivienda de interés social. Que hay unas constructoras, y no, medio lo voy a decir de constructor que les he oído, para ellos es un buen negocio la parte de vivienda de interés social, porque la parte más costosa de una construcción es la obra blanca. La vivienda de interés social, pues, es máximo de 6 pisos, no requiere ascensores, o sea que es un costo grande. Se entrega en obra gris, que son costos también que se gana mucho el constructor, requieren unas cuestiones muy básicas. Entonces, el constructor, no es mucha la rentabilidad, pero es demasiado el volumen que se hace, digamos, en reuniones que hemos estado con constructores. Por eso el gobierno entra a subsidiar tanto eso para que el constructor no afecte su PIG, su bolsillo y su rentabilidad. Gracias. El profesor Sergio Fernández nos ha estado pidiendo la palabra. Ahí le estoy tratando de abrir el micrófono, pero no entiendo qué pasa, no abre. Aló. Ya, le escuchamos, profesor. Adelante. Usted ha hecho aquí varios comentarios, pero como usted ya está hablando, no lo repito. Bueno, lo que estoy... Buenas tardes para todos. Buenas tardes. Bueno, En el chat he estado opinando asociado a preguntas que el auditorio está haciendo. Pero además compartí una circular de la Superintendencia de Superintendencia Financiera, en la cual desde el 17 de marzo congeló hacer avalúos para créditos hipotecarios hasta nueva orden. Entonces, todo lo que hablemos de mercado y todas las cosas para el sector inmobiliario, para
requerimientos de avalúos para bancos queda congelado. O sea, es especulación de nosotros, decir cualquier cosa. Frente a eso, hasta que el banco no abra solicitudes nuevas de crédito, hasta esa fecha no vamos a saber qué va a pasar. Entonces, eso por una parte. El banco agrario. Perdón, También, profe. ¿aló? Usted tiene habilitado el video. Si quiere subir lo que está hablando, lo puede hacer. Adelante. ¿Sí, profe? Que tiene habilitado el video también, si quiere subir algo. No, yo ya subí Bueno. la circular. Bueno, disculpe, adelante. No me deja... No me deja que tomar la pantalla. Bueno, pero finalmente usted conoce lo que está escrito en ese documento. Nos lo puede contar. No, que queda congelado los avalúos y ya. Punto. O sea, hay muchas más medidas financieras, pero al final del documento dice no se requieren avalúos hasta nueva orden. Eso es la superintendencia financiera. Eso lo ven a acatar todos los bancos, inclusive el Banco Agrario estaba solicitando avalúos y a la gerente se le dijo, bueno, usted me va a dar el permiso, para, o me va a gestionar el permiso a la gobernación para yo poder desplazarme varios municipios hasta llegar a la finca. Y ella dijo que no, que eso no era problema, que eso no decía el convenio. Y se le decía a la gerente, pero venga, existe el convenio de ustedes con esta empresa, pero ustedes tienen que garantizar. Se le mostró, se le compartió la circular de la superintendencia financiera y ya se tiraron de para atrás. Ya salió un comunicado del Banco Agrario que hasta nueva orden no se van a hacer avalúos. O sea, en el mismo sentido de la circular 9 de la superfinanciera. Ese documento está compartido en el grupo de WhatsApp. Yo ya lo había compartido la vez pasada después de que terminó la charla. En varios grupos que yo pertenezco también lo compartí. Entonces, ¿qué queda? Queda el flujo de avalúos que la gente está haciendo y definitivamente usted, si lo para la policía en cualquier carretera de la ciudad, usted dice que no, es que va a ser un avalúo, que es que Miren que eso es una actividad prioritaria. eso es todo. Muchas gracias, profe. Hay una circular que sacó ANAP, que es una, como todos ustedes saben, es una ERA, donde plantea o donde solicita a la Presidencia de la República unas medidas especiales para el sector valuatorio. Pues no sé si ustedes vean pertinentes que lea aquí alguna parte o como decía Carlos Delgado, hablaba de mirar el tema de un avalúo en grupo. ¿Qué dicen? Finalmente, pues lo que hay que darle prioridad más que todo es al foro, porque esa es la parte en la que estamos en este momento. Bueno, pero mientras oigo algunos comentarios al respecto, aquí hay una pregunta que vale la pena responderla.
Están preguntando sobre cuál sería la recomendación nuestra para las personas que quieran vender su propiedad hoy. ¿Esperar o vender? Claro que aquí también diría, pues depende de la urgencia y la necesidad, pero digamos desde el punto de vista de un inversionista, ¿qué nos recomienda Jaime Gómez, que es el economista? Sí, bueno. Por eso la palabra transacción aquí es donde tiene una validez muy grande. Transacción es pasar el capital de un sitio a otro. Si yo quiero vender para comprar que me genere mayor rentabilidad, me genere más, ojo, yo puedo invertir por tres cosas, o por rentabilidad, o por seguridad, o por estabilidad. Entonces yo digo, ¿qué quiero? Rentabilidad, pues yo vendo para buscar lo que llama en términos financieros un costo de oportunidad. ¿Qué es un costo de oportunidad? Lo voy a poner con un ejemplo. Si yo tengo 1 millón de pesos, me voy a un banco y ese banco me paga el 1% y otro banco me paga el 1,5%. Pero resulta que yo la plata la dejo en el banco que me pague el 1%. O sea, mi costo de oportunidad es 0,5. O sea, ¿de qué de ganar? Eso se llama, es el costo de oportunidad de invertir en un lado y no en otro. Aquí es lo mismo. Si yo lo busco por rentabilidad, tengo que buscar sectores que tengan una alta valorización. Y ahí es donde digo yo ¿lo vendo y qué hago con ese dinero? ¿Será que me meto en el sector comercio, sector oficina? Mirar a ver dónde está más. Lo puedo hacer también en otro sentido, es por estabilidad. Yo digo, no, yo quiero, por ejemplo, ¿qué ocurrió en la crisis del año 2008? Mucha gente salió a vender, pero se cambió de estrato. Estaba en estrato 6 y decía, no, esto va a durar 8 o 10 años y el desempleo nos va a afectar. Vendo mi vivienda que es más cara, pero me voy de estrato 5, me voy de estrato 3. Le quedaba un capital, le compraba un bien de menor valor, o guardaba su plata rentando o lo compraba en otros activos de menor valor. Entonces, para responderles si es el momento o no, lo primero que tiene que tener claro es qué quiere. Seguridad, quiere tener rentabilidad, quiere tener estabilidad. Eso es lo más importante. La rapidez de yo vender un inmueble o salir a comprar, de comprar es contar con mi liquidez, o de vender es con uno de los 3 factores. Pero eso cada uno en su interior hace su propia calificación. Por eso es prematuro decir si es el momento de salir o no. Porque, repito, no es el momento de decir ya si los precios van a bajar o van a subir. Seríamos muy necios hacer esa afirmación hoy. Muchas gracias, Jaime Gómez. Bueno, mira, aquí hay un asunto que Carlos Delgado nos hace, pues, hace énfasis y dice, tengan presente que los bancos no son el 100% de los clientes. Si bien tienen cerrado o créditos y recepciones de avalúos, pues finalmente hay otros clientes. ¿Cómo ve usted, Jaime, los otros clientes? Por ejemplo, las inmobiliarias, que podrían ser, pero las inmobiliarias son clientes, digamos, para comprar. En ese sector, ¿cómo ve usted otras posibilidades de clientes? Vea, inclusive yo le pido al doctor Sergio Fernández que me ayude con esta respuesta, porque he oído de palabra de él el conocimiento tan amplio que tiene, y te pido que me refuerces la respuesta en esto, doctor Fernández. Mire, los avalúos se hacen por diferentes consideraciones. Uno, porque quiero vender. Entonces yo digo, bueno, yo quiero vender, dígame en cuánto vale mi inmueble para ponerle un precio justo. Mire, ya no estamos hablando de bancos, listo, los bancos no nos dejan, nos van a decir congelados los avalúos y no se pueden hacer, perfecto. Pero yo como persona natural digo yo quiero evaluar para vender. Segundo, yo quiero hacer un avalúo porque hay una sucesión. Yo digo, está la sucesión, quiero saber verdaderamente qué es lo que tenemos en activos fijos de inmuebles, quiero un avalúo
para nosotros entre todos comenzar a hacer una reconsideración. Otro puede ser no ni para comprar ni para vender, sino simplemente porque yo lo hago por normas NIC y yo soy con las NIC para mirar cómo hago la parte de la depreciación, la parte contable. Otra cuestión es por información. Digo, no, quiero saber en qué estoy para tomar decisiones futuras. Eso es la ventaja grande y quiero ser muy vehemente en decir, es el momento de oro de los evaluadores que tenemos que comenzar a hacer. ¿Cuál es nuestro nicho de mercado? Si ya no son los bancos, tenemos que tener mucha inventiva de buscar el otro target que estamos buscando. ¿Para qué se buscan avalúos? Otros, por ejemplo, una empresa, voy a poner cualquiera, Pintuc, es una boa que digo, resulta que, o Goodyear, o el que sea, dice, en Pasto o en Cali o en Bogotá va a abrir un distribuidor nuestro. ¿Ellos qué hacen? Ese distribuidor le compra a esa fábrica, a Goodyear. Entonces, Goodyear dice, hágamele una avalúo a ese inmueble para saber hasta dónde tiene capacidad de cubrirme lo que yo le voy a despachar. Entonces, ¿qué dirá el dueño? Yo le doy esta bodega que vale X plata, vale 1.000 millones, y de pronto Goodyear dice, bueno, puede que valga los 1.000, pero quiero que un evaluador me diga cuánto vale para yo decir hasta dónde le despacho mercancía a ese cliente para que dé como una garantía real. Entonces, note que como evaluadores ya son 5 campos diferentes al de banco. Si nuestro solo nicho target es exclusivamente los bancos, uno dirá, ¿qué pasa con los juzgados, auxiliares de la justicia? ¿O qué hacemos si es para vender cierta información? Si es para una sucesión, si es para el respaldo de una venta, si es para hacer de respaldo de una refinanciación de otros proveedores. Eso es lo que tenemos que hacer en el sector evaluador. Ir y buscar esos nichos, porque si me quedo en uno solo, me muero. Y recuerden, uno cree que uno madruga, pero la competencia no duerme. Muchas gracias, Jaime. Va el profesor Sergio Fernández y después tiene la palabra Carlos Delgado. Adelante, profesor Sergio. Buenas noches. Yo prácticamente no tengo nada que decir porque no tengo cifras que soporten cualquier teoría que pase en el sector inmobiliario. Nadie ha sacado cifras, nadie se ha preocupado por saber cuántas personas dejaron de pagar el arriendo, cuántas negociaron en el sector comercial, cuántos negocios se han hecho de compraventa en el sector inmobiliario. Ninguno de esos índices han salido. Entonces yo no puedo decir nada. Simplemente es la percepción de cada uno de nosotros. Por ejemplo, yo sé que mi hermana, que tiene una distribuidora de productos de alimentos, negoció con el propietario para diferir el canon de arrendamiento de estos 2 meses. Todavía no se sabe más nada. Pues sé el caso de uno. Entonces, no sé si es prematuro o es indelicado decir qué es lo que está pasando. Por ejemplo, Jaime, tú que tienes 7 agencias inmobiliarias y que sabes y que puedes saber qué está pasando en el mundo porque Century 21 está en más de 150 países en el mundo. ¿Qué está pasando con el sector inmobiliario? Si está haciendo transacciones, no está haciendo transacciones. ¿Cuántos pactos de arriendo han tenido? ¿De cuántos contratos? O sea, eso es interesante. Pero como este foro es de avalúos, centrémonos en los avalúos. ¿Cuántos avalúos ha hecho Century 21 en esta cuarentena? De todas las oficinas. Y si los han hecho, ¿cómo los han hecho? ¿Cuál ha sido la medida? Y si han tenido permisos de la gobernación o la alcaldía, ¿cómo se solicitan esos permisos? Gracias.
Muchas gracias, profesor Sergio. Sigue entonces Carlos Delgado. No, pero sí quisiera, como Sergio dice, escuchar. Lo que pasa es que son cifras que de pronto pueden comprometer a Jaime como empresario. Pero, Sergio, es que estamos en época de crisis y, y yo no considero que estemos tasando la actividad evaluatoria por este momento. Pero venga, después entramos en debate con Jaime. Yo comparto con Jaime, yo comparto con Jaime la teoría. Detrás de todo avalúo hay una necesidad. Para cualquier circunstancia hipotecaria, económica, compra-venta, sucesiones legales, etc. Las necesidades no pararon. El inversionista quiere seguir invirtiendo, necesita tener información. Como un compañero y me dijo, me llamaron por una tierra en Nansá. La tierra vale tanto y la están ofreciendo un 30% menos. Y que me preguntan a quien me llamó experto en ANSA, pues fue un inmobiliario de la zona, en el occidente antioqueño. Y yo le decía, hombre, lo que pasa es que la tierra podría valer tanto y podría estar comprada hoy, bien comprada en el 70%. Pero, ¿qué va a pasar con el valor a futuro? ¿En qué concluimos? Que es el dueño del dinero quien resuelve si es capaz de comprarla o no por sus necesidades de ganadería, ¿cierto? Y la pregunta del millón, que bien la planteó Jaime, ¿y qué hago con la plata al que vende? ¿Cierto? Porque los viejos decían, cuando yo entro en la lotería es porque es para comprar, si voy a vender es porque sé que voy a comprar. Así es. Pero hay necesidades del momento que, por ejemplo, la iliquidez de ciertos empresarios va a obligar a vender ciertos activos inmobiliarios. Ciertos propietarios, empresarios van a tener que vender activos inmobiliarios para sostener las empresas. Eso no es una constante, pero eso va a pasar, ¿cierto? Entonces la pregunta del compañero, ¿vendo, compro? Hermano, el evaluador no puede decir, para eso estamos en el festín de los evaluadores, según Jaime, para que digamos cuánto vale o cuánto valía en el momento antes de la crisis. Cuando llegue el efecto posterior, vamos a decir cuánto podrá valer. Lo que dijo Sergio, cuando ya ocurran eventos estadísticos que el mercado nos ayude a dictaminar. Pero vea, yo quiero hacer un paréntesis entonces en toda esta disertación porque quiero hablar del tema que comentó Mario sobre ANAF. O estamos en la misma orilla o nadamos todos para el mismo lado. ANAF dice que no, que por favor, que le dice al gobierno que por favor no institucionalice o que no implemente los avalúos que en tecnologías virtuales. Hermano, estamos votando corriente, pero votando corriente todos. Si nosotros como evaluadores estamos buscando el escenario para poder hacer avalúos, para poder subsistir como profesionales, y las eras nos están creando bloqueos ya desde arriba, pues hermano, pongámonos de acuerdo para que las eras nos sostengan entonces. De verdad que no comparto la opinión de la ANAF de estar diciéndole al gobierno peticiones que nos desfavorecen 100% en estas circunstancias. Entro en el debate sobre ese punto Jaime, Mario, Sergio, Víctor Hugo y todos los compañeros. De verdad que no comparto esa posición de ANAF. Gracias. Gracias, Carlos. Mire, a ese respecto, yo creo que se está refiriendo a esas empresas que ofrecen avalúos por internet por 60,000 pesos y que le hacen un estudio de mercado por internet, pues no sé de qué manera, pues es decir, que no cumple
con la normativa del IGAC, la 620, la 1420, pues con todo lo que hay al respecto. Entonces, ahí falta es como esa aclaración, porque yo creo que se está refiriendo es a eso. Lo que pasa es que quedó ahí un poco genérico, porque si son avalúos como los que hacen esas empresas, no podemos estar de acuerdo. De esas que hacen avalúos por 60.000 pesos por internet y se las tienen, mejor dicho, en 3 horas se lo entregan. Porque indudablemente uno no puede pelear contra lo moderno, contra la tecnología, contra utilizar el internet, hacer una visita virtual, usar un dron, descargar un Shade en ArcGIS para mirar información de una finca. Bueno, hay demasiados recursos que lo que tienen es que popularizarse más. Ahí sí me acuerda un dicho que dice que cuando el pescador encuentra la mar en picada, entonces se pone a reparar sus redes. Nosotros tenemos que ponernos a estudiar, pero indudablemente la tecnología, desde mi punto de vista, tiene que ser un recurso fundamental. Desafortunadamente, las leyes siempre van detrás de todos los temas de la tecnología, o si no, miremos Uber, cualquiera de esas plataformas. La ley siempre va muy atrás. Bueno, eso es lo que yo pienso a ese respecto. Adelante. ¿Quién pide la palabra? Bueno, mire, aquí quiero, entre las aportes que hacen al chat, dice algo Elena Rendón, dice, mire, las cifras, las estadísticas, tienen que conocerlas las lonjas, y yo estoy de acuerdo, ese es el trabajo de las lonjas. Carlos Delgado es representante de 3 lonjas. Entonces digo yo, bueno, ¿qué pasa con la información? Lo que pasa es que alguna es demasiado reciente, digamos, de estos días que no llevamos ni un mes con eso. Sería como la única justificación, pero que sí es del objeto del conocimiento de las lonjas, claro que sí. Y aquí nos dice alguien de apellido Toro, dice, nuestro nicho, está hablando de los evaluadores, es demasiado amplio, sucesiones, divorcios, compras, ventas, demandas. Yo no trabajo con banco y me resulta mucho avalúo. Bueno, si alguien no toma la palabra, se la cedo a Jaime para que nos amplíen este asunto. Tiene toda la razón. Mira que no solamente el sector, pues como decir que el Pareto es que el 90% del sector bancario en avalúos y el resto es el resto de los sectores. No, yo considero que antes al contrario. Es mucho, y tiene toda la razón el Toro, creo que dice que son muchos los otros sectores donde nosotros debemos de entrar como evaluadores. Nuestro reto es busquemos, nos toca entrar como evaluadores a segmentar el mercado y saber a quién vamos a llegar. Porque, y repito y sigo siendo vehemente, no importa, voy a ser muy vehemente en eso, nuestro éxito está en todo ese conocimiento que tengamos del mercado, de lo que está pasando. Estoy de acuerdo, estadísticas ahora son, lo que se saque ahora es especulativo. Ahora no podemos hablar sino del comportamiento de las variables que vimos ahora, macro, lo micro, producto interno, todo, porque tenemos de todas maneras el Estado que todos los días nos está proporcionando cifras, pero que el comportamiento del mercado es muy prematuro, sacar estadísticas o hacer predicciones o alguna vaina. Pero sí es nuestro reto, estoy de acuerdo a esto. Vamos a diversificar nuestro portafolio como evaluadores, porque creo que se va a partir en 2 este año. Los avalúos hechos ahora hasta cierta época y de esa época en adelante. Puede ser que nos dé igual,
Listo, lo ratificamos. Puede ser que nos dé menos, pero sustentado. O puede ser que nos dé más, sustentado. Pero por eso es muy importante, ojo, los estudios sectoriales. O sea, nosotros como evaluadores ya no podemos esperar sentarnos a la oficina quien nos llama, sino nosotros ser muy sectoriales, ser muy estudiosos y ser, mejor dicho, se nos va a volver un gremio evaluador ya con sectores y saber a cada sector cuáles son las consideraciones que se deben de tener para hacer un avalúo. Pero respondo a eso es, si una empresa va a salir a vender, si necesita liquidez, necesita pagar pasivo, si necesita pagar empleados, si necesita pagar impuestos, si necesita pagar deuda atrasada, si se va a separar, si es una sucesión, si es por saber, en fin, miles de cosas, pero yo estoy de acuerdo. No solamente la panacea, pues, no es el sector bancario. Buenísimo. O también están los juzgados. Hay muchas cosas que podemos, pero yo comparto totalmente la opinión del señor Toro que acaba de decir. Sí, tenemos un mercado muy amplio, pero tenemos que ser más inventiva, más recursivos y tenemos que reinventarnos y ser más técnicos, de más mercadeo. No sé, nos tocará y después lo miraremos cómo nos tocará hacer porque nos toca reinventarnos. Aló, hay una pregunta que hacen aquí acerca de si existe en la actualidad una burbuja inmobiliaria, pues en el sector inmobiliario antes del coronavirus, si existía algunos elementos para que pudiera considerarse que había una burbuja inmobiliaria. Y aquí alguien también pregunta que qué es una burbuja inmobiliaria. Carlos, ¿me escucha? Recuerden que los que quieran participar, tener micrófono, en la parte del chat deben levantar la mano. Mario, Adelante. Es una burbuja inmobiliaria, es donde hay una oferta alta de valores especulativos. Yo no considero que hubiera una burbuja inmobiliaria, era demasiado pues extrema la posición del mercado, pero sí sostengo el tema del efecto del sobre inventario. Yo creo que hay unas estadísticas en ciertas oficinas inmobiliarias que hablaban de 2 años de inventario. Y apoyando un poquito el tema de la discusión de los inversionistas, también lo opino y va a haber un mercado alto, como dice Jaime, de otros clientes, de otros sectores. Los inversionistas financieros se van a escampar, esas capitales de golondrinas van a llegar al sector inmobiliario buscando negocios de oportunidad. Siempre lo he dicho, los vasos comunicantes siempre se van a ir llenando en ciertos negocios, en ciertas por ejemplo, el tema de la compra de cartera, Jaime. Sí. Los bancos se deberían estar preocupando y pellizcando porque van a haber actores muy importantes, capitales, comprando esas carteras. Y ese va a ser el festín de los evaluadores. O sea, trabajo sí va a haber. O sea, yo me desprendería un poquito del momento del coronavirus a irme ya a la dinámica. Ya, por ejemplo, las obras de infraestructura se empiezan el lunes, ya dio el orden del gobierno de iniciar obras de infraestructura. Empezarán sectores también dinámicos. La industria alimenticia nunca paró. O sea, la economía hay que pararla. Nosotros los evaluadores tenemos que tener condiciones laborales para poder atender esas demandas que van a haber en este ciclo que viene. Pasemos marzo y abril.
entremos a mayo y junio. E invito a Sergio a que quitemos ese telón del coronavirus y especulemos un poquito como evaluadores con una experiencia de más de un año o dos, yo llevo 40, y seamos un poquito propositivos en el tema. Y aprovecho, Mario, a hacer una precisión en lo que comentaste. Yo soy afiliado, tengo una empresa que llama Su Alianza Inmobiliaria, soy el representante legal y soy afiliado a la Lonja de Medellín desde hace 40 años. He sido miembro de la Junta Directiva en varios periodos, pero ya desde hace 2 años que incursioné como directivo en la Lonja de la Sociedad Colombiana de Evaluadores aquí en Antioquia, que fui el presidente hasta febrero, ahora soy el vicepresidente de la Junta. Y de Coralonja soy afiliado, entonces yo soy afiliado a 3 lonjas. Yo pues como afiliado no puedo tener la representación pues de las lonjas, pero sí creo que hay pues como un vehículo para llegar a ellas y ser un poquito mensajero a decirles qué va a opinar este chat, este video, esta conferencia, este foro. Yo quisiera, Mario, que encauzáramos un ratico al final de este chat y hacemos la encuesta que opinan sobre el propósito verdadero de este video. Ir al IGAC a pedirle, por favor, que legisle para esta época de crisis y que nos dé herramientas de trabajo que no vayan en contravía de la 1420. O sea, si lo interpretamos uno bien o mal y si lo interpretamos no, de hacer presencia en los inmuebles física del evaluador o si se puede, pero sí que nos dé herramientas para poder trabajar. Entonces yo quisiera proponer esa encuesta, que cada uno de los asistentes contestemos una pregunta cerrada que podrías hacer, Mario, sobre el tema de si estamos de acuerdo o no de hacer esa presentación al IGAC. Gracias. Carlos. Sí. Hagan la pregunta, por favor, y que las personas nos la respondan en el chat. Aquí mismo, cada uno va diciendo sí o no. Haga usted la pregunta. A ver, en mi presentación el día pasado encontramos dos posiciones contra la 1420. La 1420 nos obliga a hacer presencia en el inmueble. Lo escuchaba en otro chat anteayer también en la noche. La expresión era que decía el compañero que decía que el inmueble había que pisarlo, que los avalúos se hacen es con los pies. Entonces la pregunta es si debemos pedirle al IGAC que nos dé precisión, si podemos o no ayudarnos con las visitas tecnológicas monitoreadas por el evaluador profesional, que nos muestren o que nos demuestren el inmueble con un video, y de esos videos vamos a sacar fotos y vamos a sacar los registros y las memorias. Pero no tanto en documentos, la parte documental toda va a ser igual, todo eso va a ser simplemente si estamos de acuerdo que le digamos al IGAC que nos dé herramientas para poder utilizar esos videos. La segunda es mucho más abierta porque es una propuesta personal que hago, y bien lo decía Jaime ahora, los avalúos va a haber que revisarlos permanentemente. Entonces, en algunos momentos, en alguna parte del chat, yo presenté el tema de los avalúos dinámicos. ¿Qué es un avalúo dinámico? Un avalúo que se hace a conciencia con el cliente, con la aceptación de las variables de hoy, y que lo vamos a monitorear a medida que vaya avanzando el mercado en las próximas fases de la crisis. O sea, en este momento estamos en la primera fase, que es la fase del domicilio, pues que estamos recluidos en el domicilio, la prohibición de tránsito.
La segunda fase va a ser la fase ya de reapertura y la tercera ya es la de la dinámica a conciencia del tema de salud, ¿cierto? La salud va a ser lo primero, pero la economía tiene que reactivarse. Entonces, la segunda propuesta es, si le propusiéramos al IGAC que ese año que está garantizándole el avalúo al cliente se flexibilice con unos avalúos que debamos hacer nosotros, obviamente cobrando unas tarifas, obviamente con unos mayores honorarios para ese avalúo, que nos podemos avalar, como bien lo estaba diciendo Mario, en las lonjas. Es que las lonjas son las que vamos a administrar las estadísticas y las bases de datos, y somos las obligadas a que apoyemos a los evaluadores con la objetividad de las bases de datos y monitorear esos mercados. Esa es mi segunda propuesta. La primera es el tema de la virtualidad de la validez del video, si estamos de acuerdo, sí o no. Y la segunda, en que podamos establecer unas condiciones de avalúos dinámicos para el próximo año. Gracias. Gracias, Carlos. Mire, le sugiero lo siguiente. En el chat escriba pregunta 1 y pregunta 2 y que las personas cuando respondan digan una sí o no y así. Ok. De esa manera y tenemos ya la encuesta respondida aquí en el chat. Bueno, mire, le voy a dar la palabra a Alberto Cabas, que en el icono muy juiciosamente levantó la mano. Entonces, aquí le estamos dando... Alberto Cabas, adelante. Sí, buenas tardes, compañero. Le habla Alberto Cabas desde la ciudad de Santa Marta. Bueno, algunos puntos con referente a lo que estaba comentando el doctor Delgado, ahora el doctor Carlos. Me parece interesante el tema de los famosos avalúos dinámicos y eso se viene tocando desde hace rato. Aquí el tema no es tanto de la seriedad o de la falta de seguridad y de garantía que se pueda realizar o que se pueda dar al momento del avalúo por parte de la información que recibamos a través de un video o de una fotografía. Más bien, lo importante es que nosotros nos aseguremos, o sea, que en tiempo ir realizándole el seguimiento, se hace el avalúo y hacerle el seguimiento al 1, a los 2 o a los 3 meses. Esto no nos va a durar. Y hacerle esas solicitudes al IGAC tampoco lo considero tan necesario porque esto no va a ser permanente. El IGAC nos va a dar si no han logrado ellos hacer los cambios que se requieren con las resoluciones que han sacado de ya de antaño, entonces para pedirles a ellos que saquen una resolución ahora que nos permitan a nosotros hacer ese tipo de avalúos es muy difícil. Ahora, la otra parte es con relación a la aceptación por parte del cliente. Si yo llego a un acuerdo con el cliente en las condiciones que se va a hacer el avalúo y él me lo acepta, yo pienso que es uno de los mecanismos que podemos utilizar sin ningún inconveniente. ¿Qué le estoy dando? La garantía de un buen documento, de un buen informe y darle en tiempo una segunda oportunidad, una segunda verificación de ese costo que se haya logrado en determinado tiempo. Esto no va a ser para siempre, tengamos fe, salimos entre todos de esto, no es solamente pensar en el momento, pero yo creo que es un sacrificio que estamos haciendo todo el país. Además, todos los sectores están en las mismas condiciones. Hablamos de los bancos, hablamos de las inmobiliarias, hablamos de los juzgados, de los clientes particulares, de las sucesiones, en fin, usted se pone a buscar ahora esos clientes y dónde los va a conseguir. Dígame dónde los va a conseguir. Muchas gracias. Muchas gracias, Alberto Cabas. ¿Alguien más pide la palabra? ¿O ya estamos cerca del final de este foro? Recuerden que en el chat ahí pueden poner la mano levantada y entonces sabemos quién es para darle la palabra. Algunos están sugiriendo que abramos el micrófono para todos, pero es un poco complicado. En este momento tenemos 50 participantes.
si abrimos 50 micrófonos, vamos a oír los sonidos de muchas partes y esto Da risa, da es risa. una catástrofe que se refiere a zonas geoeconómicas y cosas de esas, pues no, eso sí estamos, mejor dicho, fuera el de Medellín, que es bastante actualizado y exacto, más o menos. Da risa. De lo demás, no, eso es una cosa penosa. Aunque hay también otra serie de información sobre uso de suelo, que es el famoso POTA, el Plan de Ordenamiento Territorial Agropecuario de Antioquia, que es un documento más o menos reciente, en el que establece las características y las cualidades y los mejores usos desde el punto de vista agropecuario que se le puede dar al suelo. Ese es un documento que ya está disponible y que es un documento piloto que se supone que van a replicar en el resto del país. Pero aquí sí escuchamos opiniones. Adelante. Bueno, si no hay más preguntas, ni en el chat ni esto, creo que podemos dar por terminado este foro y agradecer la participación de los 49 participantes todavía que aparecen activos en este foro. Darle las gracias a Jaime Gómez en su presentación, quien nos la hizo de una forma muy clara, muy didáctica, y a los que le antecedieron, Carlos Delgado, Sergio Fernández, David Gómez Mesa, Daniel Galindo Trujillo, con quienes tocamos el tema de avalúos en tiempo de crisis, retos y oportunidades. Hay una propuesta para hacer al IGAC que hay que hacerla. Simplemente vamos a recoger esta estadística aquí. Vamos a dar aquí un espacio para que ustedes terminen de responder eso y damos por terminado esto. Voy a dejar el micrófono abierto para todos en este momento, a ver si eso funciona, unos minutos más antes de, ahora vamos a abrirlos para todos, el micrófono, antes de cerrar la reunión para todos. Muchas gracias. Esta información va a estar disponible en el grupo de Facebook Avalúos Inmobiliarios, Arquitectura e Ingeniería. Ahí también se subió la pasada con las presentaciones. Bueno, entonces queda abierto el micrófono por un momento mientras acaban también de contestar la encuesta para todas las personas y damos por terminada la presentación. Muy buenas tardes, Carlos Salazar. Yo estoy de acuerdo con el doctor Jaime Gómez. Yo asocio esto y lo identifico más o menos como en el término del tsunami. Por eso estoy muy de acuerdo con el doctor Jaime Gómez en el sentido de que si yo digo, ahí viene el tsunami, ¿cierto? Va a venir un tsunami. Entonces yo digo, venga, hay que hacer un avalúo porque viene el tsunami, ¿cierto? Por eso yo asocio esto y digo, esperemos el día de. Con el doctor Jaime Gómez comparto su concepto, en el sentido que el día de, ¿cuál es? El día que termine todo esto. En los últimos 20 años hay meses en los cuales uno mide 1, 2 meses, hasta 3 meses y no le llegan a avalúo. Bueno, un mes hay veces que le llegan a uno 6, 7, 8 y 9 avalúo. Cuando termine ese día de, definiremos, como dice el doctor Jaime Gómez. ¿Por qué? Porque yo digo, de acuerdo a lo que decía el señor, a lo que vive en Santa Marta, el doctor León Camacho, viene el tsunami. Ese hotel en el Rodadero vale miles de millones. Hombre, ¿qué hacemos? Avalúeme ese hotel, espere a que venga el tsunami. Pasó el tsunami, ¿cuánto quedó valiendo el hotel? ¿Cierto? Entonces,
Apenas estamos, como dice el gobierno, en la etapa de transición de este problema. Esperemos a ver cómo termina el problema, cómo termina el tsunami. Oiga, el tsunami no llegó, se quedó en alta mar. Entonces, ahora sí tenemos herramientas para trabajar, ¿cierto? Lo demás es irnos a un espacio a especular, a decir y a tomar medidas. Como digo yo, hay muchos meses, digamos, por ejemplo, yo hice avalúos enero y febrero excelentes, casi 15 avalúos. Ahí se paró la cosa. En el año 2019 hubo meses en que solamente hice un avalúo en X meses. Entonces, ¿por qué me voy a preocupar ahorita? Entonces, esperemos esta contingencia que llegue el día de y que le diga al evaluador, oiga, es el momento suyo de actuar. Digo yo de actuar porque tiene que prepararse el evaluador, ¿cierto? Van a venir sobre todo, el gobierno está dando subsidios, está subsidiando empresas, pero en el momento como tal, esos subsidios no van a abastecer ni van a lograr que esas empresas se sostengan. Vienen los avalúos de liquidación de activos, de liquidación de inventarios, de liquidación de empresas, o sea, donde todas estas sociedades se van a dividir. Ahí está el nicho y el mercado de las empresas. Por eso digo yo, y comparto el concepto del doctor Jaime Gómez, Carlos Salazar de la ciudad de Medellín, evaluador de asesorías inmobiliarias, 20 años en el mercado. Entonces yo digo, esperemos el día D. El día D es, hombre, terminó esto, ¿dónde están las herramientas, el mercado? Si ha sido un evaluador bueno, regular o malo, entonces llamemos al doctor Jaime, llamemos a fulanito, llamemos esto, que nos hagan estos avalúos, porque ya terminó la cuestión. Entonces, si yo me pongo a decir, por ejemplo, como el doctor Delgado en este momentico, oiga, denme herramientas para irme a hacer un avalúo a Santa Elena, ¿cierto? En este momentico yo tengo 2 allá, no los puedo hacer. Ya le dije al cliente, no se los puedo realizar. En el momento en que pase la contingencia, pues veo si el cliente todavía me necesita. Como le digo, en los últimos 20 años, no todos los meses he hecho avalúos, 10, 15, 20 avalúos en un mes. Han habido meses que me he quedado con un avalúo, 2 avalúos. No han habido ese mercado ni esa oferta, debido a lo que dice el doctor Jaime Gómez. Ha habido momentos en la historia en que hemos estado parados, ¿cierto? Y no propiamente por esta contingencia. Ese es pues mi aporte, diría yo, esperar el día en que esto diga, ya terminó esta situación, venga usted, señor evaluador, cuál es su nicho de mercado, en dónde va a incurrir usted, porque ya todo el mundo tiene necesidades. En este momento estoy creando necesidades que la gente no tiene. Una feliz tarde para todos y muchas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes. Pido la palabra. Adelante. Mire, perdón que le interrumpa. Con respecto a la pregunta número 1 del señor Carlos, en donde pues solicita pues como una especie de convocatoria para hacer una solicitud al IGAP. Yo no estoy de acuerdo porque en cierta forma pienso que la actividad evaluadora ha sido de mucha, se ha esforzado en cuanto a la profesionalización, ¿cierto? Alcanzar en sus calidades profesionales y de procedimiento. Ese tipo de actividades de no visitar el inmueble físico, donde uno rastrea, verifica, interpreta el avalúo, el inmueble, es de carácter físico y así lo establece la ley. Y eso abriría pues una puerta, que es lo que hemos estado luchando, que es el tema de los avalúos o aplicativos, que consideran que el avalúo se puede hacer a través de un aplicativo. A futuro, eso consideraría yo que iría en contra de nosotros como evaluadores, porque eso sería entonces que los avalúos se podrían hacer a través de modelos estadísticos o de software, y una de las garantías que pienso yo que le da al evaluador profesional, que hoy está certificado y está profesionalizado, es el hecho de ir al inmueble y verificar la información y levantar la información y dar fiel
consecuencia de ese avalúo. Hasta en los tribunales lo primero que le preguntan a uno en juez es, ¿usted fue físicamente al avalúo, al inmueble? Y eso es uno de los primeros. Entonces no estoy de acuerdo con esa solicitud, pues no la considero pues viable. Gracias. Muchas gracias. Miren, mientras alguien más toma la palabra, los invito a que nos cuenten desde qué ciudad se encuentran participando en este videoforo. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Mira, mi nombre es Carlos Alberto Hoyos y llamo desde la ciudad de Cali. Este foro me ha parecido muy interesante. Realmente le sirve a uno como evaluador para poder tener en cuenta todos esos conocimientos compartidos por parte de personas incluso que tienen más experiencia que uno. Yo tengo una pregunta que de pronto sale algo del tema principal y es, en las eras ahorita están citando a un examen de autodiagnóstico. Yo quisiera saber, digamos, si las eras tienen, digamos, esa facultad para poder evaluar a los evaluadores y si en caso tal de que esté aprobado ese autodiagnóstico, que sea legal, entonces, ¿qué ocurre, digamos, con nosotros, con las categorías que tenemos, si en algún momento dado en el examen, digamos, se pierde algún, no sé, algún capítulo relacionado con uno de estos categorías en las cuales nos desempeñamos? Gracias por el comentario. Bueno, ahí han hecho una pregunta. ¿Alguien tiene una respuesta concreta? ¿Qué nos dice el profesor Sergio? O Carlos Delgado, ¿se encuentra? Bueno, ¿hay alguien que tenga una respuesta concreta a esta pregunta? Bueno, ¿alguna otra pregunta de parte de los participantes? Bueno, entonces damos por terminado este foro. Le agradecemos a todos los participantes que hicieron posible esta realización. Muchas gracias y esperamos vernos en otra próxima reunión. Dejaré esto un momento aquí para que nos contesten de qué ciudades están conectados y apagaremos esto. Muchas gracias a todos. Que tengan un feliz día. Gracias, doctor Mario, muy amable, interesante todo. Gracias. Muchas gracias, feliz día, feliz noche, feliz tarde, felices Pascuas. Carlos Salazar desde la ciudad de Medellín. Gracias, Mario. Gladys Elena Rendón. De Medellín. Bueno, yo le repito, Alberto Cábales de Santa Marta, doctor Mario. Doctor Mario, buenas tardes. Gabriel Saldarriaga desde la ciudad de Medellín. Anteriormente escribí en el chat que hay una oportunidad de negocio para nosotros los evaluadores y de hecho yo la evidencio cada día en mi actividad laboral, es esos avalúos que podemos desarrollar para presentarle a inversionistas. Es claro que en la ciudad de Medellín y ahorita de alguna manera se tocó el tema de que hay inversionistas que están llegando en especial a la ciudad de Medellín a buscar opciones para sus negocios. Nosotros como evaluadores podemos aprovechar esta oportunidad y de presentarle a ese nicho de mercado, a esos inversionistas, propuestas que para ellos pueden ser muy rentables. Es necesario de pronto poder hacer la aclaración y por qué el conocimiento de esta situación, porque yo trabajo para la compañía Cova Colombia, lo que conoce todo el mundo como tiendas de uno, y sería una gran oportunidad si cualquier evaluador, yo no lo puedo hacer por trabajar en la compañía, llegar directamente y decirle a la compañía como nosotros, y de hecho a nuestra competencia a nivel local,
y a nivel nacional, especialmente la costa, decirnos tenemos esta oferta, tenemos esta propuesta de un inmueble con las características que ustedes buscan, básicamente en el tema de área, ¿sí? Más que de cualquier tipo de mejoras en el tema del área que les puede interesar. De hecho, pues la compañía, nosotros y muchas otras manejan una base muy amplia de inversionistas que podrían estar interesados en esa oferta que nosotros presentamos y una oferta muy real por el hecho de que ya tiene un avalúo hecho por un profesional, en este caso cualquiera de nosotros. Muchísimas gracias y desde la ciudad de Medellín les estoy hablando. Gracias, repítame el nombre de la empresa para enviarle una oferta. Compañero Alberto, pues en el caso de su ciudad, pensaría más que es Santa Marta, pensaría más que es ARA y la otra compañía no me acuerdo. Ellos buscamos todo siempre ciertas características, pero de ubicación y de áreas de lote. ¿Quién más que nosotros los evaluadores conocemos el mercado de lo que hay disponible y de dónde podemos nosotros llegar a buscar una oferta para presentar? Perfecto. Que es la oferta para quienes tienen locales disponibles y el otro nicho interesante que nos decía Jaime Gómez, para quienes tengan bodegas. Esos son dos sectores que van a tener un movimiento interesante en esta época. Arquitecto, vale aclarar que no es únicamente estos dos tipos de inmuebles, por eso participé de esta manera, porque de hecho nosotros como evaluadores conocemos el mercado, conocemos la oferta o quizás podemos crear una oferta también nosotros basados desde el conocimiento de cada zona que nosotros manejamos, llámese ciudad, llámese comuna, llámese barrio, y podemos ofrecerlo, porque estas compañías lo que están buscando en su plan de expansión es ubicación, lo que podríamos decir que es la estrategia comercial de McDonald's o de la compañía como tal. Ellos buscan es ubicación, ellos buscan es tierra. Entonces, si estamos hablando de una casa lote que en su momento no es ni local ni bodega, pero que tiene una muy buena ubicación, ¿quién más que el evaluador conoce esa ubicación y ese valor comercial y quizás también ese valor real? Es presentárselo a estas diferentes compañías para su plan de expansión. A lo que quiero llegar con mi apreciación es la siguiente. Quizás nosotros estamos esperando que nos lleguen los clientes para solicitarnos un avalúo. Lo que quiero enseñarles o mostrarles a ustedes en esta oportunidad es la opción que tenemos nosotros de llegar y crear ese mercado como tal, de ofrecer un predio sin que nos estén pidiendo ese avalúo. Ok. Correcto. Correcto. Bueno, listo. Doctor Mario Álvarez, esperamos otro conversatorio. Bueno, muchas gracias. Damos por finalizada la reunión. Muchas gracias a todos. Y a través del correo y del grupo de WhatsApp le estaremos anunciando otros. Propongan ustedes temas. Bueno, gracias y cerramos y finalizamos la sesión. Hasta luego. Gente, hay un señor ahí, Jaime López de Economía. Ya cerré. ¿Ya cerró por qué? No, ya terminó. Ya terminó, pues.